Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de intercambiar información valiosa en términos de recursos humanos. Este espacio nació a partir de poder precisamente compartir todas las estrategias, todas las mejores prácticas valiosas para hacer de recursos humanos un área mucho más estratégica, mucho más con una visión y una misión propia. Entonces, mi nombre es Sebastián Trujillo, yo soy el cofundador y psicómetra de la plataforma SciTech. Nosotros en nuestro enfoque cuantitativo siempre estamos acostumbrados a hablar de indicadores, de hablar de fórmulas estadísticas y lo que queremos precisamente en este espacio es fomentar la parte cualitativa. Entonces, por lo general invitamos a expertos en una temática para que nos compartan las mejores prácticas en diferentes temas. El día de hoy tenemos un webinar súper interesante. Vamos a hacer una mezcla un poco extraña. Eh, Como nosotros brindamos el servicio de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en Colombia, entonces quisimos aperturar un espacio donde esos datos que se genera a partir de ese cuestionario pues puedan ser utilizados en planes de desarrollo, puedan ser utilizados en diferentes intervenciones y por qué no, desde la gestión de la felicidad, poder retomar esos datos que genera la batería de riesgo psicosocial o en México también la NOM 035 y traducir esos datos en temas alrededor de gestión de la felicidad. Para ello, hemos invitado a una persona experta en la temática de gestión de la felicidad, saludando a esta hora a mi querida amiga Mari. Hola Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebas, un gusto estar acá, gracias por la invitación. Claro que sí, entonces invitamos a Mari porque Mari, bueno, primero es administradora de empresas y especialista en gerencia de recursos humanos y Master Coach en grado experto, con más de 14 años de experiencia liderando procesos de gestión humana, formación y desarrollo organizacional. Su trayectoria se ha enfocado en impulsar culturas organizacionales más saludables, fortaleciendo el bienestar, el liderazgo y el crecimiento de las personas. María es la fundadora de Elige tu Felicidad y Café Elige tu Felicidad, un santuario dedicado al bienestar y la formación. Ha impactado a más de 30.000 personas a través de conferencias, talleres, programas y procesos de acompañamiento, consolidándose como una referente en felicidad personal y organizacional. Entonces, bueno, muchas gracias, Mari, por aceptar nuestra invitación. Eh, y nada, el escenario es todo tuyo. No, gracias a ti Sebas, a SciTech, por esta invitación tan especial y qué bueno que haya un espacio para hablar de bienestar, de felicidad, mucho más allá de toda la parte cuantitativa. Yo creo que todo se enlaza, como estabas diciendo, y pues lo más importante para todos es que sea como se lleven información de valor, que alguna cosa aprendas. Para mí ese es como el propósito de este webinar y pueden hacerme pues todas las preguntas que quieran, que eso también va a enriquecer mucho el espacio. Entonces, valioso esa apertura. No sé, Seba, si prefieres que me interrumpan en cualquier momento o si las preguntas van al final. Las preguntas las dejamos al final mejor, pero igual si alguien tiene alguna pregunta en el chat, la vamos abordando. Ah, listo, dale, la pueden ir poniendo ¿Sí? ahí en el chat y la vamos Ajá, abordando. así es. Antes se estaba viendo completo, ahorita se está viendo como una franjita arriba café y se está viendo más pequeño. No, Chao. no sé, Sí. Sebas. Dale. Sí, de pronto mejor que se vea el modo presentación como se veía antes. Vale. Bueno, pues entonces vamos a empezar a hablarles del riesgo al bienestar. Se llama este webinar y es cómo convertir esos resultados de la batería de riesgo psicosocial, que es como obligatoria, de ley, debemos hacerla, pero cómo esto también se puede convertir en una estrategia de felicidad organizacional. Si quieres, vamos adelante, por favor. Entonces, ahí, además de lo que les estaba contando, Sebas, de un poquito de mi trayectoria, quiero contarles tres razones por las cuales deberían escucharme el día de hoy. La primera, fui gerente de recursos humanos, entonces conozco específicamente no solo los retos que hay ahí, sino también todo lo que pasa en el área de gestión humana. Somos los que sostenemos, los más odiados y los más amados, digo yo, ¿no? Todos aquellos que nos aman porque celebramos, hicimos algo, les dimos algo de bienestar,
también nos aman mucho porque les dimos las vacaciones cuando ellos querían, les gestionamos cosas que querían, algún permiso. Pero también los odiados cuando les decimos es que debes hacer esta capacitación o tienes que, o cuando hacemos el tema disciplinario. Entonces, súper importante que sepas que yo he estado en esa posición, que fui gerente de gestión humana 5 años y que es importante que eso es una de las razones por las que me debes escuchar. La segunda, pues los 14 años de experiencia, formación y felicidad. Y la tercera, y no menos importante, que para mí la cualidad más importante que tengo, que conecto las cosas que no parecen tener conexión. Y mi propósito durante este webinar y este espacio que vamos a hablar es que te voy a empezar a contar todas esas cosas que podemos conectar desde estas cosas que son obligatorias, que son valiosas, que están valioso medirlas, pero cómo las podemos conectar con todo esto que realmente la persona lo percibe y lo sienta, porque eso es lo más importante. Y desde ahí, pues, conectamos desde el ser para que el equipo elija quedarse y los resultados lleguen por convicción y no por obligación. Ahí hay una gran diferencia y esta frase te va a hacer mucho sentido después de que hablemos todo este tiempo en el webinar. Adelante, por favor. Entonces, lo primero que quiero ponerte sobre la mesa es este pensamiento que tal vez has escuchado y te has dado cuenta, y es que las empresas invertimos muchísimo en tecnología, en infraestructura, en conocimiento propio de nuestro negocio y ponemos mucho dinero ahí, invertimos y queremos los resultados, por supuesto, que se retornen, que haya rentabilidad, pero se nos olvida un pequeño detalle y es como este bombillito que te estoy poniendo a la derecha y es, se nos olvida el pequeño detalle de que todo esto al final lo mueven las personas. Y es ahí donde tiene todo el sentido del mundo porque ahí quería dejarte este dato, es una fuente de Gallup de 2024, el 88% de las empresas con cultura y valores fuertes, que eso lo hacen las personas, superan a los competidores en términos de rentabilidad y de crecimiento. Quiero que tengas clarísimo ese dato porque no es un dato cualquiera, es el 88%, no es un porcentaje pequeño, es muy grande. Y cuando estamos hablando de cultura y de valores fuertes, hablamos de que eso lo hacen las personas. No hay otra manera. La cultura no es algo como que, ay, la cultura la hace ese escritorio, esa infraestructura, esa empresa que tenemos, ese edificio divino lleno de espejos, no lo hace de pronto todo el software en el que hemos invertido, no lo hace todo el conocimiento, sino lo hacen es las personas, esa cultura y esos valores fuertes. Y es ahí donde está la diferencia con las empresas. El 88% de las empresas son más rentables y más competitivas y han tenido más crecimiento. Entonces, que tengas en cuenta ese dato y por eso vamos a hablar de cómo esas personas tienen como esa fuerza, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Teniendo claro ese dato, ahí vamos a ver, ay, es que está, okay. Ese dato de las personas, ya sabemos que ahí es donde ellos son las que nos van a dar la rentabilidad y el crecimiento. ¿Y qué más que invertir en el bienestar de esas personas? O sea, ¿por qué hablar de bienestar? Es como que ay, es un gasto el bienestar, porque hay veces ese también es el sentir. Hay veces de la empresa, hay veces del dueño, hay veces de los líderes. Es como, ay, otra vez gastando en bienestar para las personas, pues justamente ahí es donde viene la rentabilidad, que ya lo vimos con los datos, que no lo digo yo, sino lo dice una entidad, una fuente valiosa del 88% de las empresas. Entonces, ahí es, y cuando hablo de bienestar, ¿qué es? Eso es importante que lo pongamos en un marco. Porque bienestar puede parecer un poco efímero, un poco suelto, pero ese bienestar a que hace referencia a que la persona elige quedarse, que doy lo mejor de mí, que mis valores y mi propósito están alineados con el de la organización. Entonces no es lo mismo que alguien haga su trabajo, haga las cosas que debe hacer y cumpla esas metas en relación con que lo hago de la mejor manera, estoy dando lo mejor de mí, elijo quedarme ahí versus es que me toca, es obligación, es que el que está creciendo es la empresa y pues a mí aquí me siento obligado, no me gusta, es que toca hacer esto, en vez de que por convicción yo digo, es que o sea, si estamos cumpliendo los objetivos y lo estamos haciendo bien, pues entonces también contribuye a lo que yo quiero, a mis sueños, contribuye a lo que, a mi crecimiento personal. Entonces es importante que ese bienestar sepamos que incluye todo eso. Ese bienestar incluye estas cuatro cositas que te las resalté acá y es que es importante que veamos desde el área de gestión humana cómo el bienestar tiene que ver también con que para cada una de las personas haga sentido. Y cuando yo hablo de que haga sentido, quiere decir que, por ejemplo, yo no soy mamá, pero pueden haber otras personas que sí son mamás o papás. Y para ellos puede hacer mucho sentido el que a través de lo que hacen en la organización puedan cumplirle sueños o cosas para sus hijos, valioso, tiene todo el sentido del mundo. Pero de pronto que yo no soy mamá, pues entonces para mí habrá otro sentido mayor, ¿listo? Otro sentido diferente, que no tiene que ver con los hijos, sino tiene que ver, por ejemplo, con mi crecimiento en desarrollo personal, porque me encanta, en cómo aprendo yo nuevas cosas para, digamos que, por ejemplo, ser mi mejor versión. Entonces, es importante saber que ese bienestar tiene que ver con el sentido, pero no es un sentido, claro, la empresa puede tener un sentido global y ese es el propósito tal vez de los fundadores o los creadores, pero
a nivel de gestión humana debemos darnos cuenta que el bienestar también tiene que ver con que haga sentido para cada uno y para cada uno es diferente, como te estaba diciendo con el ejemplo de los hijos. Ese bienestar también tiene que ver con felicidad y es otra cosa que suena un poco efímera. Es como, felicidad, suena así súper lindo, pongamos allá, somos una empresa feliz. No, sino tiene que ver mucho más con cómo de verdad nos sentimos en el día a día, no solo con el cliente externo, porque pues, no sé, hacer felices a nuestros clientes externos puede ser una cosa, pero otra cosa es el cliente interno. Aquí dentro, nosotros como líderes compartiendo todos en el día a día, en los procesos, cuando las cosas están difíciles, porque en el día a día pasan muchas cosas, cómo estamos aún en medio de la tormenta, del reto, de lo que esté pasando, pues, y incluso de un riesgo de pronto psicosocial alto, porque es que a veces hay presión, porque tenemos que cumplir objetivos y entonces de pronto ahí tenemos todos un momento de estrés, pero como en la mitad de eso también podemos tomar decisiones para que todos nos acerquemos un poquito a la felicidad. Para cada uno la felicidad es algo diferente, igual que el sentido importante, que sepamos que esa felicidad organizacional también tiene que ver mucho con la particularidad. Lo vamos a ver más adelante, tiene que ver mucho con los detalles. Y es cómo me siento y cómo lo percibo. También tiene que ver con eso el bienestar. Cómo percibo yo el ambiente, cómo percibo yo las relaciones con los otros, cómo percibo yo la manera en que el líder es conmigo. Y que todo esto también tiene que ver con permanecer. Donde yo me siento bien, quiero estar y doy lo mejor de mí. Entonces, ese cuarto ítem también es súper importante. Cuando hablamos de bienestar, hablo de yo me siento, o sea, estoy bien ahí y por eso quiero permanecer ahí. Que ustedes mejor que ellos saben en el área de gestión humana, son de los KPIs que más medimos, cuánto cuesta volver a hacer inducción, volver a hacer selección, todo el proceso, todo el tiempo, todos los costos implícitos alrededor de eso, cuánto nos cuesta volver a tener una curva de aprendizaje con una nueva persona, que de pronto la persona decidió porque no tenemos un ambiente de bienestar, entonces decidió mejor irse, ¿cierto? Y en ese irse, pues nos implica a nosotros el vacío de ahí, de pronto una carga laboral más a los otros, ¿cierto? En los otros cargos que están pares, pero también los costos asociados a lo que decíamos, selección, inducción, formación de nuevo, en lo propio negocio, porque me toca volverlo a formar para que ya tenga, no sé, experiencia en la misma industria o experiencia en su cargo o en lo que va a desempeñar, pero necesita saber la forma en la que lo hacemos nosotros. Entonces me toca otra vez curva de aprendizaje y todo eso son costos que a veces se nos olvida medir, pero son muy altos y ese permanecer, entonces también no solo que todos estén bien hace que la rentabilidad que queremos en la empresa y lo que queremos tener funcione, pero también bajamos, o sea, bajamos costos bien altos que tenemos en relación con esa rotación alta. ¿Listo? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ya teniendo en cuenta esos dos conceptos valiosos que les estaba diciendo, tanto de bienestar como este marco y ese porcentaje tan alto que les dije de las empresas y lo importante que sería la cultura y ese bienestar y esa felicidad organizacional, ahora vamos a conectarlo con eso, los resultados de la batería de riesgo. Entonces acá es, digamos que meramente informativo, yo sé que de pronto conocen esto, pero vale la pena traerlo a colación de nuevo para saber cómo es esa conexión. Estos resultados de la batería de riesgo psicosocial, pues son encuestas, ¿cierto? Que le hacemos a las personas. Hay un tipo de encuesta para los que tienen gente a cargo y luego los que no tienen gente a cargo. La ley nos obliga a hacerla, la batería de riesgo psicosocial, como un cuidado para las personas, ¿cierto? Entonces, esos resultados que nos muestran, pues el nivel de exposición de los trabajadores a esos factores dentro y fuera del trabajo que pueden afectar tanto la salud mental como ese bienestar, que ya sabemos, pues, todas las cosas buenas que trae que las personas estén bien. ¿Y qué nos mediría? Factores intralaborales y extralaborales. Los intra tienen que ver con eso que les decía, de cómo me siento yo ahí adentro, porque son las condiciones de trabajo como liderazgo, el control sobre la tarea, las demandas ambientales, las cargas de trabajo, las recompensas, o sea, cómo en el relacionamiento yo de mi trabajo, cómo me estoy sintiendo en relación con eso. También en las extralaborales, de pronto los aspectos fuera del trabajo, en el tiempo libre, las relaciones familiares, todo eso también me puede afectar y en esa batería se miden esas dos cosas, tanto el extra como el intra. Y luego también hay una parte de los factores individuales, todas las características sociodemográficas, la personalidad del trabajador y luego la parte de la evaluación del estrés, que es algo que nos suma también, lo que decíamos. Normal que dependiendo de la industria, todas las industrias tienen sus picos en los que tenemos de pronto una presión más alta, un estrés más alto y es importante saber, o sea, conocer esos movimientos, pero también en esa evaluación saber quiénes de pronto mantienen el estrés todo el tiempo. Entonces ahí es donde dice, hay una alarma, hay algo que podemos hacer para que eso mejore. Normal que todas las empresas tengan retos, sí, momentos más, como más cargados de estrés, precisamente por el propio movimiento del negocio, por supuesto, pero todo esto nos va a dar es como una mirada. Entonces, ya teniendo en cuenta qué son esos resultados de la batería, eso cómo lo podemos transformar en ese bienestar. Adelante, por favor.
Entonces ahí yo quiero proponerte 4 acciones importantes, porque es decir, ¿cómo lo transformo? Porque es muy chévere decir, como, ay, sí, tan lindo, volver todo eso que nos salió listo, lo medimos, nos salieron las cosas bien, no tan bien, no entiendo bien el resultado que nos salió, pero ahora, ¿qué hago con eso? ¿Y cómo lo transformo en esa felicidad organizacional y en una estrategia real que me sirva para ese bienestar, que ya vimos que nos sirve muchísimo, ¿no? Para el crecimiento y la rentabilidad de la organización y para que todo funcione súper bien, pues ese bienestar es importante. Entonces, acá te propongo 4 acciones que puedes hacer en ese cómo y cómo se puede convertir eso en una estrategia. Acá las puedes ver rápidamente, pero tranquilo, que vamos a verlas una a una y ahí te voy a explicar un poquito más. Te las voy a decir rápidamente. La primera sería observar conscientemente, entender esos resultados, porque la cosa es que me los den, que los vea ellos así, pero observar conscientemente tiene que ver con otro detalle, ya lo vemos. El 2 sería, la acción número 2 sería hacerme las preguntas correctas y tiene que ver con revisar la cultura. Ya nos dimos cuenta que la cultura hace toda la diferencia, entonces, y tiene que ver mucho con las personas y estamos midiendo el riesgo psicosocial en las personas, entonces hay que hacerme las preguntas correctas. La segunda sería tener en cuenta la magia de los detalles, las pequeñas acciones sin costo que pueda hacer, súper importante. Y luego el cuarto sería una acción que yo llamo enseñar a pescar, que tiene que ver con todas las formaciones alineadas a los valores y a la cultura. Adelante, por favor. Entonces vamos con la primera. Observar conscientemente para entender los resultados. Yo lo puse así en grande porque una cosa es, te quiero hacer una diferenciación. Una cosa es mirar, ver, observar y otra cosa es observar conscientemente. Como que existen diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá dando el webinar y pues como que con el rabillo del ojo puedo estar mirando el otro escritorio que está al lado, de pronto el cuadro que tengo acá, puedo estar mirando o viendo. Eso es como, ok, de ladito. Otra cosa es que yo observe y observar es como, uff, yo como que le volteé, puse toda mi atención a eso y dije como, ok, entiendo. Entonces es como que yo ahí intentar entender. Pero cuando hablamos de observar conscientemente, ahí hablamos de otra cosa distinta. Y ese observar conscientemente significa que yo no solo aplico la batería, que ya sé que que es obligatorio de ley, que por supuesto hay alguien que me la aplica súper bien y luego me da los resultados y muy lindos los resultados y todo, y que por colorcitos me van diciendo cosas. Entonces, si quieres, vamos a la siguiente, que ahí vamos a ver un ejemplo de cómo se vería. Entonces, listo, yo puedo observar e intentar entender esos resultados. Vamos a la siguiente, porfa. Entonces, ahí puedo ver los resultados. Eso sería como observar más detenidamente. Ah, ok, yo observo que existe un nivel de riesgo muy alto en este ítem y de pronto otro alto en este y además está por colorcitos, entonces me hace una idea de cómo está la cosa. Si están en rojo está como muy alarmante, pero de pronto cuando está en alto, en naranja, pues está sí preocupante, pero de pronto no tanto como el rojo, y entonces es medio, nivel medio, que sería amarillito, luego el bajo y el nulo, que ahí estamos en verde y en azul, entonces como que es muy diciente observar esos resultados que me den, eso sería ya como yo con más detalle, ya prestándole la atención y entendiendo. Pero observar conscientemente significa yo trasladarlo a estos puntos que te voy a decir. Hablamos de que el bienestar tiene que ver con las personas en todos los ítems que ya te dije. Hablamos de que las empresas exitosas y rentables son las que de verdad tienen una cultura valiosa, fuerte, alineada con sus valores y todo. Entonces, ¿qué pasa? Y está alineada con el bienestar. Esa cultura la hacen todos. Entonces, yo observar conscientemente esos resultados de esta batería sería no solo ver esos ítems que están en rojo, en naranja, en amarillo, sino que esos ítems poder decir, ok, desde el día a día, ¿qué podemos hacer ahí? Porque es que hay veces la intervención es, ay, eso llamemos a la ARL, que nos diga cuáles estas cosas rojas que tenemos que intervenir y ya, chao, me suelto de eso, como, ay, pidámosle a ARL estas cositas ahí en rojo ahí, que nos dé cualquier cosa, y ya sabemos que es algo de cajón, de pronto hay cosas que son valiosas que nos dan, no sé, por ejemplo, manejo de cargas, los de conocimiento normal, básico, sí, eso es también, pero en este riesgo psicosocial tenemos que ir un poquito más allá. Entonces, observar conscientemente para de verdad volverlo una estrategia de bienestar que me ahorre a mí en esa rotación, que me permita hacerlo mejor. Entonces, sí, como nos está diciendo Juan Carlos, sería analizar un poco más a fondo eso, pero además como que cruzarlo y como que entrelazarlo. ¿Se acuerdan de la habilidad que les dije que es la mía, que es conectar las cosas que parecen no tener conexión? Tú puedes decir, ay, pero me salió el riesgo muy alto, el riesgo, no sé, de las relaciones que tienen con los líderes o de la manera en que se sienten. Ah, ok, sí. Ay, no, pues es que este líder siempre ha sido súper fuerte. Sí, pero no es solo ver ese análisis, sino ir más en ese análisis, más a detalle, como nos están comentando acá, y desde ahí decir, ok, en el día a día, ¿qué podríamos hacer diferente? Porque la cultura como la hacemos todos, no tiene que ver
con solo uno, porque es que hay veces esta gestión de la batería de riesgo, no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me pasó cuando era gerente de gestión humana que era como, todo es problema de gestión humana. Ustedes van, es como al que le pasan la papa caliente, tómela. Usted verá qué hace. Y no es como, ok, nosotros somos los que tenemos que solucionar todo, pero la verdad la cultura la hacen todos. Entonces es observar esas acciones del día a día chiquitas, observar los líderes de pronto, la diferencia que hay en los líderes, analizar de pronto esa observación consciente, yo la cruzo con la cultura, la cruzo con el día a día de que cuando nosotros llegamos, yo veo si la gente, observo si la gente se saluda y que si compartimos el almuerzo, yo veo que están generando grupos aislados. Ah, pues claro, normal que alguno se siente excluido porque ahí mismo, pum, generan grupos. No, lo que pasa es que se incluyen, lo que pasa es que empiezo a ver todas esas pequeñas cosas. Entonces, yo ahí recomendaría que cosa, esa observación consciente significaría también crear un cronograma, un calendario, alguna cosa en la que yo diga, listo, una cosa son las formaciones como cheque importante que tengo yo que intervenir en el muy alto, porque sí debo hacer ahí una intervención, y hay algunas cosas que son como, claro, es que de pronto no saben, estos líderes no tienen conocimiento específico en cómo relacionarse, o de pronto observo conscientemente en que ascendimos a líderes a unos que no tenían la preparación para ser líderes. Entonces, pues, por supuesto, les hacen falta herramientas para eso. Eso sería una observación más consciente. Entonces, valioso que hagas cronograma, que hagas actividades puntuales. No todo tiene que ser pago, ¿cierto? Puedo hacer uso de las cosas de la ARL, puedo hacer cosas sencillas en el día a día y desde esa observación consciente puedo observar en el día a día, puedo observar a los líderes, puedo observar cada área y luego también observar desde gestión humana que podemos empezar a hacer diferente, porque lo hacemos todos. ¿Listo? Siguiente, por favor. La acción número 2 que haría sería hacerme las preguntas correctas. Entonces, se van a dar cuenta que las secciones todas van a estar como concatenadas, ¿no? Es como si fuera paso uno, paso dos, paso tres. O sea, al final están estas acciones concatenadas y juntas. Entonces, esta primera yo observo más conscientemente en relación con la cultura propia. Hay algo que se me pasó decirles allá y es que hay veces hacerme las preguntas correctas cuando reviso mi cultura, no todas las preguntas a todos nos sirven. Te voy a poner un ejemplo. Hay dos empresas que pueden ser, aparentemente pueden prestar el mismo servicio y lo voy a hacer de una manera muy coloquial en el sentido de que todos hemos comido pizza, todos hemos visto Domino's y hemos visto Papa John's y vamos a decir, ay, las dos hacen lo mismo. Son dos empresas idénticas, las dos hacen lo mismo, esta hace pizzas y las manda a domicilio, esta hace pizzas y las manda a domicilio, pero no tienen una cultura igual. Domino's tiene una cultura de inmediatez diferente, por eso se acuerdan en el domicilio que uno pedía, acá en Bogotá pasaba que si yo pedía Domino's y me llegaba antes de los después de los 30 minutos era gratis, no tenía que pagar el domicilio. O sea que tenían un atributo del servicio de inmediatez, de rapidez, diferente a Papa John's. El atributo del servicio ahí era sabor. ¿Por qué? Yo no tengo ni idea cuánto tardaba la pizza de Papa John's, porque lo pedí muchas veces, no tengo ni idea cuánto tardaba, pero cuando me llegaba siempre traía como un jalapeño, como un picantito ahí puesto. Y tenía ese detalle que yo cuando abría la caja de la pizza encontraba ese jalapeño, diferente, ¿sí ves? El atributo del servicio ahí era sabor, era otro. Entonces, si ves que incluso en esas cosas hay una diferencia, ah, no, son exactamente iguales. Entonces, importante que te hagas las preguntas correctas para revisar la cultura, no las generales. Entonces, vamos a ver a la siguiente y vas a ver algunas preguntas de cómo ha cambiado. Puede que en otra tenga como algún otro referente, otra industria cercana, y yo diga, claro, es que allá se están haciendo tales preguntas, me voy a hacer las mismas. Sí y no. Ahí yo te diría sí y no. Si quieres, vamos adelante, porfa, para mirar algunas de las preguntas de cómo ha cambiado. Entonces, puedo hacerme unas preguntas un poquito más distintas y más o sea, como cercanas a mi cultura. Entonces, hay veces que podemos preguntarnos en una muy general, que es como, ¿los empleados están felices? ¿Será que todos los colaboradores, todos los empleados están felices? Sí, 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 puede ser como muy abierta, pero mi pregunta es, relacionado con mi cultura, ¿ese están felices? ¿Está relacionado con qué condiciones tenemos en la organización? ¿Cómo está impactando la experiencia? ¿Cuánta permanencia tenemos? ¿Cómo me ha ido con las evaluaciones de desempeño? ¿Qué estamos haciendo nosotros por el bienestar de las personas? No sé si les tenemos, no sé, un bono especial para que puedan almorzar. Yo he visto algunas empresas que tienen, por ejemplo, un bono de ayuda para el almuerzo precisamente por su operación, que están mucho en movimiento, las de transporte tienen eso. Entonces tienen el tema del bono de comida, que no es obligatorio, sino son algo que quieren darles de bienestar. Entonces ahí empiezo yo a hacerme preguntas distintas y más acercadas a mi cultura. ¿Listo? Puede que sea, puede que yo vea algún referente en otra empresa que es similar, pero importante que te hagas preguntas muchísimo más cercanas, que sean en relación con cómo estoy bien, cómo se están percibiendo. Y las preguntas no solo puede ser que yo me las haga de manera como reflexiva, preguntando, ven, ¿de qué manera estamos nosotros impactando la experiencia del día a día de cada uno de mis colaboradores? ¿Qué hábitos tenemos nosotros comúnmente?
de qué manera, qué costumbres tenemos, qué rituales tenemos, por decirlo de alguna manera. Hay empresas que tienen, no, es que acá cada vez que alguien cumple un año trabajando con nosotros hacemos esto, o es que nosotros acá tenemos la costumbre de que todos nos saludamos. Yo he visto empresas en las que cuando llegan todos se saludan mucho, se saludan como de beso o algo así, o hay otros que son como, no, la costumbre que nosotros tenemos es que después todos vamos juntos, entonces cada uno, las costumbres que tiene, eso tiene que ver mucho con la cultura, con lo que la manera en que se sienten, y todo eso puede hacer una diferencia en, son acciones pequeñitas también que puedo hacer que como que están conectadas con eso que nos pudo haber salido mal en la batería de riesgo. Entonces, hacerme esas preguntas específicas en relación con la manera en la que funcionamos nosotros, súper valioso. De pronto antes la pregunta que nos hacíamos era, ¿estás satisfecho con tu trabajo? Y es la pregunta que yo le podría hacer a otros. Entonces, las preguntas pueden ser reflexivas que me las haga yo como gerente de gestión humana o como líder, pero hay veces que puede ser también que yo la haga al personal, porque además todo el tiempo estás en contacto con todos, no solo con los de tu área. Esa creo que es la cosa más bonita, así como decíamos que en el área de gestión humana somos de odios y amores, también tenemos algo súper bonito, es que el área de gestión humana es la única que tiene contacto con todas. O sea, como que la empresa funciona así como un engranaje perfecto, ¿cierto? Pero de pronto hay una área por allá de producción que no se junta con la de compras, o sea, como que no tienen relación tan directa. O sea, hay una línea, sí, pero no tiene una relación tan directa. En cambio, en el caso de gestión humana, sí, porque de pronto este de compras que necesitaba un permiso especial por algo de, no sé, un evento personal familiar, tata, pues habló conmigo, pero también el de producción en relación con una incapacidad de no sé qué, entonces, ¿sí me entiendes? O sea, tiene al final relación con todos. Aprovechar esa cercanía para hacer preguntas distintas y preguntarle, de verdad, cómo estás viviendo la experiencia dentro de la organización, cómo te has sentido. También es importante que observes la manera en que las palabras que la persona usa, porque si la persona usa muchas palabras en relación con yo veo, vi, me pareció que, no sé qué, la persona es muy visual, tiene una dominancia cerebral visual, entonces desde ahí le preguntas, ¿cómo has visto que tus compañeros se relacionan? Desde ahí le preguntas. Si la persona es más kinestésica, te va a decir, ay, yo me he sentido, de pronto hay veces excluido y tal, y ahí así mismo yo le pregunto, ¿y cómo sientes que es tu líder contigo? ¿Y cómo sientes que cómo has sentido las cosas que hemos hecho por el bienestar o las actividades que proponemos? Entonces sí es importante, porque hay que hablarle sobre cómo está viviendo esa experiencia, sobre esas condiciones que están favoreciendo, desfavoreciendo ese bienestar, cómo siente el compromiso de todas las personas con las que se relacionan, porque ellos pueden sentir que yo tengo más compromiso y el otro menos. ¿Listo? Cómo está sintiendo el desempeño también suyo en relación también con los otros, porque las personas solemos compararnos muchos y eso afecta el riesgo psicosocial. Va a afectar mis relaciones el hecho de que yo me esté comparando. Entonces, como que pasamos de esas preguntas más chiquitas y sueltas, como les estaba diciendo, a de pronto que sean distintas, más cercanas y más súper alineadas a la cultura de nosotros, a los atributos del servicio que prestamos, a la industria en la que estamos, a cómo funcionamos. No es lo mismo que tuviéramos turnos 24/7 en una planta de producción, a que trabajemos remoto porque somos una consultora o porque, entonces, claro, ahí yo hago preguntas en relación con eso. ¿Vale? Siguiente, por favor. Yo vi por ahí que me estaban haciendo unas preguntitas, pero me dijeron que al final, entonces ahí las vamos respondiendo ahorita. Nuestra estrategia número 3 sería la magia de los detalles. Como te decía, todas van estando concatenaditas. Entonces, de esto que te estaba hablando, yo puedo hacer una observación consciente de los resultados, es una observación más detallada. Puedo hacerme preguntas distintas y preguntas muy alineadas a mi cultura, porque la cultura es como la persona se siente, costumbres, hábitos, rituales, cómo funcionamos, qué hacemos y cómo lo hacemos a manera de nosotros, porque ya dijimos, hay industrias diferentes, pero a la manera de nosotros y con los atributos de servicio interno y externo que tenemos. Entonces ahí ya me hago más preguntas, pero entonces ahí ya tengo más información, pero entonces yo ahí como más acción. Entonces ahí viene la magia de los detalles y ahí vienen las pequeñas acciones que puedo empezar a hacer sin costo. Todo eso igual también es sin costo, estás haciendo ahí cómo alineas toda esa estrategia. Vayamos adelante y les voy a contar un poquito de por qué lo llamo yo la magia de los detalles. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que las personas recordamos cosas en particular. Entonces yo puedo preguntarte a ti, ¿te acuerdas del nombre digamos, imagínate que tú ayer antier fuiste a un Starbucks, a un café, a un Juan Valdez o a una cafetería cercana y al lugar que hayas ido al tomar café, llegaste y si te atendieron con una sonrisa y te saludaron, de eso sí te acuerdas. Pero si yo te pregunto, ¿te acuerdas del nombre de la persona que te atendió? Uy, no, no sé. Uy, no, no me acuerdo. No me acuerdo si se llama Tatiana, Andrés. No, no me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Tal vez me lo dijo porque ves que las personas dicen mucho gusto, te atiende tal persona. Pero yo no me acuerdo del nombre. Pero sí me acuerdo si me recibió con una sonrisa,
Si me dijo con mucho gusto, claro que sí, o esto sí se puede, o no se puede, o claro que te ayudo, de esos gestos sí me acuerdo, pero yo me acuerdo de los detalles. Pregunten, o sea, quiero llevarte a otro ejemplo personal. Imagina cuando eras niño. Imagínate, yo me voy a trasladar a cuando yo era niña. Si tú me preguntas si yo me acuerdo todos los regalos que mi papá me dio físicos, o sea, no sé, si me acuerdo de todas las, no sé, de la muñeca, del carrito, del cosito, de todas las cosas que me dio en 37 años de vida que tengo, cada vez que cumplía años o algo así, si me acuerdo de todas las cosas físicas que me ha dado, pues no, hay unas que de pronto tenían un valor sentimental adicional y yo de pronto me acuerdo. Pero dime cuál es el recuerdo más claro que yo tengo de la niñez. Y es que yo me acuerdo que mi papá, aunque trabajaba, aunque hizo un montón de cosas, y empresario y tal, tal, él siempre, siempre me llevaba, yo desde muy niña nadé mucho, iba a natación, me llevaba 2 horas diarias, y él siempre me llevaba a natación. Yo me acuerdo de eso, ¿ves? De ese pequeño detalle de que él me llevaba, me acompañaba. Entonces, sí es importante que sepas que una manera de intervenir esa batería, de esos resultados que te salieron de la batería de riesgo, que no salieron tan bien y que pueden ser una estrategia de bienestar y de felicidad valiosa en la organización, es que pienses en todos esos detalles. ¿Qué comportamientos chiquiticos podrían hacer una gran diferencia? El sí saludar, el dar las gracias, él se va a acordar más de este gesto que de pronto, porque las empresas dicen, y uno como gerente de recursos humanos tiene ese reto, ¿no? Es como, ay, ¿cómo hago para darles algo que ellos sientan y se sientan que sí, que son importantes para la empresa? Entonces, ¿será que les hacemos una fiesta grande? ¿Será que les hacemos no sé qué cosa? Y queremos de pronto, ¿y qué pasa? Que a nosotros nos dan poco presupuesto, ¿cierto? Porque para de pronto para la gerencia es como todo es gasto, todo es gasto. Y pues no, hay muchas cosas que en las personas son inversión, pero claro, hay cosas que tú puedes empezar a hacer que son sin costo y que son esos pequeños detalles que van a hacer una magia muy grande, porque ahorita en el ejemplo que te estaba dando, si echas para atrás, claro, me acuerdo más de las cosas que no tenían valor monetario, me refiero, que no eran como una cosa física. Entonces, de pronto comportamientos, de pronto el hecho de simplemente preguntar, que te tomes un segundito para preguntar, de más el que viene a pedirte permiso, el que viene a traerte la incapacidad o el que viene a decirte es que lo que pasó fue que tengo conflicto con lo que sea, o dónde puedo poner la queja con el comité de convivencia de tata, y tú preguntarle, ven, pero tú estás bien o cómo te sientes, o mira, no necesariamente tienes que saber toda la historia de la otra persona para eso. Tú has tenido tristeza, sabes cómo se ven unos ojos tristes. Entonces, sí es importante esos comportamientos, ese preguntar, el que de pronto en la organización, el de gestión humana que tiene contacto con todos, sea capaz de, de ser vulnerable para poder conectar con la vulnerabilidad de los otros, también es muy importante. Que los pequeños detalles de, bueno, no, para los cumpleaños acá hacemos, mandamos un mensajito o celebramos de esta manera en la que ese día, no sé, imagínate algún reconocimiento, de pronto la persona puede recordar más que le celebramos, le aplaudimos, que en sí una cosa. Por supuesto, si hay algunas otras cosas, si hay presupuesto y hay otras cosas adicionales que podemos darle, pues chévere, pero lo que quiero que te des cuenta es que esos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia. Y tú le preguntas a cualquier persona a nivel de trabajo personal, que recuerda más siempre son esos pequeños detalles y es ahí donde está la magia y es donde podemos encontrar nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de tratarnos, nuestra forma de saludarnos, nuestra forma, y entonces empezamos a generar esa cultura y ese cómo se siente la persona porque desde ahí podemos de verdad hacer un impacto y que se convierta todo, todos estos resultados de la batería de riesgos psicosocial en esta estrategia de felicidad y que podamos generar un bienestar en las personas que redunde pues en esos resultados que ya vimos que dicen los datos. Adelante. Nuestra cuarta acción sería enseñar, lo llamo yo enseñar a pescar. ¿Y eso qué significa? Es súper importante que aunado a todo lo que estás haciendo, ahí ya viene una parte de intervención ya real y es de hacer unas formaciones alineadas con los valores y con la cultura. Entonces vamos adelante y les quiero explicar una cosita porque es que hay veces pasa que no salen muy bien los resultados. Entonces sale, por ejemplo, que tenemos temas con los líderes, pues salen como, digamos que tenemos un ambiente un poco fuerte desde nuestros líderes, o que pasa que la persona no se siente reconocida, o que no se siente valorada, o que tenemos temas de comunicación, y todas estas cosas pueden salir, pero una cosa es que salgan mal y que de pronto le digamos a la persona como, mira, es que no sabes comunicarte, es importante no, ni darle
pescado ya, ¿cierto? Pescado, el pececito ya pescado, sino es importante enseñarle, desarrollarlo. Entonces ahí viene una parte importante y vamos adelante para mostrarles, digamos que lo que debería pasar, y es que puedo hacer lo que les decía, pedir cosas con ARL, que está chévere todo lo que me dé, estas acciones y esta revisión que puedo hacer yo es de gestión humana, pero también es importante darles herramientas y desarrollarlos. Entonces, es importante que sepas que puedes dar talleres puntuales de esas habilidades blandas que necesitas tal vez fortalecer en las personas y eso como puede, pero yo quiero que esos talleres que contrates o que quieras darle a las personas para ese desarrollo y esas herramientas, no sean talleres de pronto de cajón porque después de todo este análisis tú ya podrías, por eso se convierte en una verdadera estrategia de bienestar. Después de estos pasos que te estoy diciendo de las acciones, ahí tú puedes ya con toda la potestad decirle a este proveedor o a la persona que, porque también pueden haber dentro de las organizaciones algunos que tengan ese conocimiento y decir, ah, mira tú, dame, empoderarle, decirle, mira tú, da un taller de esto o acompáñanos en una charla de lo que sea. Es importante que ahí tú puedas darle línea. Y darle línea sería que como ya vienes con todo esto, de estas acciones que venimos conversando, tú puedas decirle, mira, lo que necesito. Yo puse con ejemplo de comunicación consciente, que sería eso, diferentes niveles de comunicación, que le puedas dar herramientas y les digas, mira, no, yo ya me di cuenta que la forma de nosotros es esta, que los detalles que valoran las personas son estos, que además, y lo que nos salió no tan bien fue esto, pues claro, lógico que nos haya salido mal esto, porque pues no tenemos estos comportamientos, o pasa que se sienten poco valorados, o pasa que, y entonces ya habiendo revisado todo eso, puedo en ese taller puntual dar muchas herramientas. Yo diría que cuando vayas a este punto, que es el de ya invertir, ¿cierto? Desde la empresa ya invierten en la formación, sea que no permitas que te den formaciones que sean una lata de atún. No permitas que sea como, ah, sí, ese taller de comunicación que le dan a todo el mundo. Comunicación asertiva para todo el mundo, para todas las empresas. Porque ya nos dimos cuenta que la cultura de cada uno es muy única. Entonces se necesitan talleres que estén completamente alineados a esa cultura y a esa observación consciente que ya hiciste. Que eso sí va a ser una estrategia real. Y que sean programas, también pueden ser programas personalizados, que estén completamente, digamos que, alineados a sus valores, esa cultura propia de la organización. Hay otra cosa que también nosotros hacemos desde el Tu Felicidad y que me parece valioso que como gerente de gestión humana lo tengas como herramienta, y es juntar esas celebraciones, esas cosas. En nuestro modo elegimos que, no sé, cada vez que hay aniversario en la organización, entonces ahí vamos a hacer una celebración importante porque cumplimos, no sé, 10 años, 15 años, los años que sean, y en esa celebración queremos hacerla, puedes convertirlo en una estrategia aunada a esa parte de riesgo psicosocial, y es que no sea una celebración cualquiera, o sea, que no sea la típica celebración de, ah, sí, vamos a hacer fiesta ya para todos y ya. Entonces puede ser que sí, a algunos les llame la atención, les parezca chévere, esa parte de esparcimiento es importante, pero ¿cómo puedes también juntarlo con una habilidad que quieras transmitir? Entonces nos dimos cuenta en esa revisión de los resultados, así súper consciente, que lo que nos hacía falta es un poco de más empatía, porque pues califican a los líderes que no nos tratan bien, las relaciones están un poco friccionadas entre pares y todo, entonces nos dimos cuenta que la empatía es importante, o que aprendan a comunicarse muchísimo mejor, a gestionar mejor esas emociones. Entonces, como esa habilidad que quiero, la puedo juntar con esa celebración y puedo crear una celebración con propósito y desde ahí poder transmitir esa información. Yo creo que así es importante que pidas las cosas. Cuando has hecho ese ejercicio, estas acciones anteriores, realmente todo eso que ves en los resultados de la batería de riesgos psicosociales que nos salieron tan bien, que digamos que mi recomendación es que no solo intervengan los rojos y los naranjas, sino incluso vayas un poco más allá en hacer acciones en el día a día para mantener que cada vez, o sea, porque la cultura es algo que se mantiene, ¿no? Son comportamientos que ya se vuelven, digamos que parte del día a día de la organización. Entonces, para que eso pase, pues todas estas formaciones y todo lo que hagas en este después, que es ya brindar esas herramientas para desarrollar, estén alineadas con todo eso. Y justo pues eso es lo que hacemos en Elige tu Felicidad. Yo diría que no permitas que te den talleres de, si vas a pagar por un taller, que no sea uno de lata, sino que en realidad esté alineado con eso, porque ahí sí lo puedes chulear como algo de intervención a esa batería y se convierte realmente en esa estrategia de bienestar y de felicidad organizacional cuando ya has tenido esos resultados en la batería de riesgo psicosocial. Adelante, por favor.
Yo acá quiero compartirte otra cosita y eso es como un plus adicional a esas cuatro acciones de las que veníamos hablando, ya respondemos las preguntas. Yo quería explicarte la diferencia entre cambio y transformación. Es importante que sepas que estos resultados, sean los que hayan salido, lo que te digo, ay no, nos salieron muchos rojos, nos salieron muchas cosas mal, o nos salieron, mentira, muchos bien y solo este mal, este solamente este en riesgo alto, muy alto, rojo. Sin importar, digamos que el resultado como haya salido, sí es importante que tengas claro este concepto y es un plus que quiero darte, es que hay una diferencia muy grande entre cambio y transformación. Hay veces cuando tenemos estos resultados no tan satisfactorios, decimos necesitamos cambiar eso ya, ¿qué vamos a hacer para volver ese rojo verde ya? Y cambio, solamente queremos cambio. Pero el cambio, te voy a explicar el concepto de cambio versus el concepto de transformación. Que transformación es otra cosa y es lo que necesitamos que pase porque la transformación sí tiene que ver con algo que permanece en el tiempo, pero además que tiene sentido, ves que tiene la palabra sentido y la hablamos al comienzo en bienestar y en felicidad. Y lo que eso, bienestar y felicidad, redunda en el 88% de las empresas que son más rentables y más y crecen más que la competencia cuando esto de trabajar y invertir en las personas redunda en esa rentabilidad que también las empresas necesitan tener para seguir generando más empleo y generando todo lo que generan. Entonces, te quiero explicar esta diferencia entre cambio y transformación y quiero que estés atento en esta fórmula. Esto es como si fuera una fórmula. Cambio es igual a necesidad adaptativa más resistencia. Y transformación es igual a cambio más sentido. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy diciente. Entonces quiero contarte una historia. Imagínate que había una vez un señor mayor. Este señor era de la edad de más o menos mi papá, tendría unos 70 años o algo así. Y este señor toda la vida había fumado, le encanta fumar, le parecía, lo disfrutaba. Él sabía que era dañoso, obvio, como lo sabemos todos en la cajetilla de los cigarrillos, dice todo el daño que hace, aparece ahí fotico y todo. Y él sabía que era dañoso, él era consciente de eso, lo sabía, de conocimiento, él sabía que estaba mal, pero, o sea, que le hacía daño y que por eso le hacía mal, pero lo disfrutaba. Él le parecía lo máximo fumarse un cigarrillo mientras jugaba al dominó con sus amigos en el tiempo libre. Entonces, él va al médico y el médico le dice, ven, de verdad, si sigues fumando de esa manera, pues o sea, ya estás generando cáncer y pasa que te van a quedar muy pocos meses de vida y pues, terrible, o sea, de verdad, ya está siendo bien complicado. O sea, ya se metió con tu salud de frente, necesitamos que dejes de fumar, necesito que dejes de fumar. Y entonces, de lo que yo explico, eso sería cambio, ¿listo? Entonces vamos a la fórmula un momentito. La necesidad adaptativa es, mira, necesitas cambiar, adaptarte y cambiar ese hábito de fumar porque pues te está matando básicamente, o sea, vas a tener cáncer y vas a morir, entonces, y además no va a ser sencillo, sino va a ser difícil, pero entonces, ¿qué va a pasar? Ahí pasa la siguiente pedacito de la fórmula que es resistencia. Él dice, pero ¿cómo así? O sea, me vas a venir a decir a mí que yo deje de fumar cuando lo disfruto con mis amigos y con el dominó y no sé qué, No, no, no quiero, no, la verdad no me interesa. O sea, ya estoy yo muy grande. El señor le dijo como, yo estoy mayor, ya. A mí me da igual, a mí déjeme lo que me quede de vida, disfrutármelo. Yo seguiré con mi cigarrillo, doctor, no me moleste. El doctor le estaba proponiendo un cambio. Y si ves lo que pasó, la resistencia hizo que no pasara el cambio porque es como entiendo claramente la necesidad que tengo de adaptarme a dejar de fumar para vivir bien y para ya no estar enfermo, pero, o de pronto no morir de cáncer, pero la resistencia que tengo es que yo lo disfruto y la paso bien y no sé, prefiero morir feliz, no pasa nada. Entonces, eso es cambio. Quiero explicarte cuándo pasa la transformación. Imagínate que este hombre llega a la casa un día por la tarde y la esposa le dice, cámbiate, alístate porque hoy tenemos cena especial. Nuestra hija viene a cenar con nosotros. Y él, bueno, está bien. Entonces ya, ay, qué exagerada también. Pues nada, va a venir a comer con nosotros, qué rico compartir, pero pues como así. No, sí, es una cena importante, cámbiate, organicémonos. Y tu hija dijo que venía a contarnos algo, no sé qué, y para que cenemos juntos ese día, hace días que no viene. Listo, entonces estaban ahí en la cena, todo, él se cambió, le hizo caso a su esposa, se cambia, están ahí todos sentados cenando. Y cenando, la hija les dice, ay, papás, de verdad, anhelaba mucho venir a contarles esta noticia. Quiero contarles que estoy embarazada. Iba a ser su primer nieto. Su hija ya llevaba unos años casada, pero no había tenido hijos, y era su primer nieto. Y les dijo, estoy embarazada. Adivina qué pasó al día siguiente. El señor dejó de fumar. ¿Ves lo que pasa? La necesidad adaptativa de dejar de fumar para no tener cáncer y no morir rápido y no enfermarse, todo eso está,
la resistencia porque le sigue gustando compartirlo con sus amigos mientras juega dominó está. O sea que el cambio, que sería la primera parte, transformación igual a cambio, el cambio está, pero ahora hay un sentido. Mira la foto que te puse yo ahí en esa imagen. Él quería verse con su nieta, acompañándola al colegio, llevándola a algún lado, yendo con ella al parque. Y para eso necesitaba por lo menos 9 meses de vida mientras gestaban los 9 meses, y luego que ya diera luz, y luego que la niña ya estuviera más grande y pudiera caminar y compartir con ella. O sea, quería verla. Había un sentido mayor por la cual superar esa resistencia y hacer esa necesidad adaptativa al cambio. Entonces, la diferencia entre cambio y transformación, que sepas que la mejor estrategia que puedes hacer, teniendo en cuenta todos esos resultados negativos de la batería de riesgo psicosocial, y que eso se convierta en una estrategia real de bienestar y felicidad que redunde en cosas no solo buenas a nivel individual, grupal y empresarial, es que todas las cosas que hagas vayan al sentido, a la parte de transformación. O sea, que haya un sentido para esa persona, porque ahí ya va a haber una diferencia. Adelante, por favor. Ya con esto, ay, se fue. Ya con esto quiero decirte esta frase de cierre, y es que si tu gente es embajador, escribe ahí mal, es embajador de la marca, se convierte en un embajador de la marca, ahí todo el bienestar está hecho. Si tu gente ya se convirtió en embajador de la marca y dice, sí, lo que pasa, y cuenta, lo que pasa es que allá en la empresa a nosotros nos hacen esto, y pasó que tuvieron en cuenta mi opinión y me preguntaron yo cómo me estaba sintiendo, y pasó que, y no es que tú cambies las reglas por eso, es que va a hacer una diferencia que la persona se sienta valorada porque preguntaste cómo se sentía, o preguntaste qué tal le pareció qué, o lo tuviste en cuenta para la opinión y luego después tomaste la decisión que pasaba. Tú sabes que las reglas son reglas, y de verdad hay un montón de cosas que es importante cumplir y no pasar por alto, desde la salud, desde la seguridad, desde muchas cosas, pero el simple hecho de que la persona se sienta escuchada, valorada, y que sienta esos pequeños detalles que hacen la magia, si tu gente se vuelve esa embajadora de la marca, de la empresa, pues ahí todo el bienestar está hecho. Adelante. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de valor esto que les he compartido. Quiero ahora responder las preguntas, y pues quiero dejarles con esta frase que es: elegir tu felicidad es tu mejor propósito. Y desde ahí pues dejarles ahí mis datos. En la última diapositiva, si quieres, le dejamos la de los datos y cómo me pueden contactar. Y digamos que el regalo que tengo para todos los asistentes, que es ahí en la última diapositiva lo puedes ver. Tienes una reunión sin costo para que yo te haga un diagnóstico y pueda entender mejor lo que necesita tu equipo, lo que quieres, darte consejos particulares en relación con la cultura y con la organización, sin costo, sin compromiso, lo que necesites ahí podemos tener esa conversación de 30 minutos, es un obsequio para todos los asistentes, que podamos tener esa conversación y pueda darles ideas más alineadas a la situación real que tienen, a los resultados que tienen, a las cosas que están pasando en la organización y a los retos que estás teniendo como gerente de gestión humana, para poderte apoyar. Ese sería el regalo para cada uno de los asistentes, y ya, y pues respondemos las preguntas si quieres, Evas. No, bueno, muchísimas gracias, Mari, de verdad, por toda esta información muy valiosa. Eh, Especialmente, pues me pareció muy valioso el tema de las preguntas, de hacer las preguntas adecuadas, de empezar a indagar un poquito más esos resultados de la batería. Vamos entonces a responder algunas preguntas que tenemos acá en el chat. Entonces, bueno, Juan Carlos nos pregunta: ¿observar conscientemente sería, perdón, es que lo tengo acá. ¿Sería analizar conscientemente? Sí, digamos que cuando les estaba hablando de ese observar, yo se la alcancé a ver ahí que él puso a analizar, y sí, evidentemente es importante ir al análisis, y ahí Juan Carlos me hizo acordar de algo importante, y es que la batería de riesgo psicosocial no es como una de las cosas que medimos que queda, que la dejamos aislada de las demás cosas. Si además en la organización hemos hecho 360, hemos hecho DISC, hemos hecho algún perfil, alguna medición diferente, o alguna otra evaluación de clima laboral, o alguna otra cosa, es importante que esa observación consciente o ese análisis consciente que dices, también la crucemos la información. Bien, listo, porque también hay veces puede pasar, pues, que eso nos puede dar muchísima más información. Entonces, que la juntes, analizar conscientemente y observar conscientemente también sería que la sumes a las otras cosas
que ya has medido para tener, digamos que, un concepto muchísimo más claro de lo que está pasando y de cómo esto se puede convertir en esa estrategia de la que estábamos hablando. Aquí tenemos una pregunta muy interesante de Jorge Richie y es, ¿cómo convencer a la gerencia que debe invertir en la felicidad, bienestar y salud del talento? Bueno, digamos que la primera justificación que le diría yo sería el tema de como el porcentaje que les estaba dando del 88%, o sea, la diferencia real de una empresa que ha superado la competencia en rentabilidad y en crecimiento, lo hace la cultura y esa cultura está basada justo en eso, en invertir en felicidad, en bienestar y en esa salud del talento. Lo primero, yo le daría datos como ese, pero también asentaría esos datos a propios. Entonces, digamos, por ejemplo, es importante medirle cuánta, porque si hay veces que nosotros solamente medimos la rotación, decimos como, ay, tenemos una rotación del 10% o del 20% o del X%. Y ya ahí se queda como, ah, y entonces de pronto la gerencia lo ve como un porcentaje y dice como, ah, no es tan grave. O sea, peor si tuviéramos una rotación del 40%. Es como, ah, no es grave, pero de pronto no ha cuantificado en dinero esa rotación que le implica. ¿Listo? Y la inversión real en felicidad, bienestar y salud que me estás diciendo, es la que va a contrarrestar con. Entonces, imagínate que le dices a la gerencia en un paralelo, en felicidad, en bienestar y en salud del talento, yo quisiera invertir esto, esto y esto. X, digamos 80X. Y luego mira lo que ha pasado con la rotación que tenemos. Como no hemos invertido en esto, tenemos una rotación del 15, por poner un ejemplo, y en ese 15 digo yo, ah, mira, es una rotación del 15, pero vamos a hacer conteo real, o sea, cuantificar en dinero lo que eso significa. Significa que la persona cuando se fue me dejó, digamos, por ejemplo, se fue vamos a decir un ejemplo, 10 de agosto y me quedé sin la persona el resto de agosto. O sea que tuve que pagarle horas extras este par y este otro par para que me cubrieran ese pedazo. Entonces, lo que valieron las horas extras, más el tiempo mío como gerente o como agente de gestión humana o del analista que tengas o el que sea, el tiempo de selección. Ah, no, no, es que nosotros no tenemos tiempo, sino subcontratamos a un headhunter o a una empresa de selección para que me seleccione. Ah, nos cobra por cada puesto tanto. Las pruebas que le hacemos a las personas para el ingreso valen tanto. Más, por ejemplo, la inducción que hacemos. Entonces, el tiempo, no, que la inducción la hace el jefe. Ah, el tiempo del jefe. Directo. Imagínate que es el gerente de producción. Más la inducción que hacemos de salud y del trabajo. Ah, la persona de salud y seguridad del trabajo también gasta tiempito ahí en hacer mi inducción. Y entonces también el tiempo de gestión humana, entregándole todo, haciéndole entrega explicándole cómo son las políticas, entregándole dotación y haciéndole no sé qué. Ah, la dotación también está. Entonces la dotación y los exámenes de ingreso. Entonces le cuantifico lo que en traducción de porcentaje de rotación significa esa persona. También debo cuantificar la curva de aprendizaje, porque no, es que no cuantificamos el reemplazo, pero cuando se me va alguien debo pues cubrir porque pues la empresa sigue andando, o sea, no es como que, ay, se fue alguien, entonces no, y no abrimos, no, pues me toca pagarle extras a otro, cubrir, bueno, tener un temporal, lo que sea. Entonces tengo que cuantificar eso, pero también cuantificar la curva de aprendizaje, porque es que la persona, listo, entró, imagínate que me fui hoy y mañana entró Sebas, pum, de una. Listo, no había tiempo de diferencia, pero él no sabía cómo lo hacíamos acá en la empresa. Entonces él tiene una curva de aprendizaje. Entonces de pronto él tardó no sé, imagínate, una semana en la que me tocó que un par estuviera ahí explicándole, no sé qué, y entonces el otro me estuvo a media marcha, pero como le estaba explicando. Entonces lo tuve a media marcha. Y entonces pasó que después de una semana lo dejé solito y entonces luego hizo errores, pues por desconocimiento. Entonces hicimos reprocesos. ¿Cuánto me cuesta ese reproceso? ¿Cuánto me costaron los errores? ¿Cuánto tiempo tardó él en aprender? Que yo puedo saber cuánto tiempo tardó en él aprender. Entonces ahí me muestra también costo. Todo, si yo te le traduzco todo eso en dinero y le hago un paralelo diciéndole, esto me cuesta cada persona. Y la rotación de ese porcentaje significa que ha rotado tantas personas por mes, 4 personas por mes, 3 personas por mes, sumaría tanto. Y eso es lo que a mí me gustaría invertir en bienestar. Mira, si tú le haces esa cuenta, con que le inviertas la mitad, bajarías varios porcentajes en la rotación. Entonces yo pienso que cuantificarle haría una buena manera de convencer a la gerencia. La gerencia tiene esa visión estratégica de gasto, ingreso, costo, y tienen muy metido en la mente que todo lo de las personas tienen que ser, o sea, es mucho gasto. Y hay cosas que son costo y hay cosas que son inversión. Y hay cosas que puede que sí vayan al gasto porque pues ahí ya. Pero el cuantificarle creo que va a ser una manera diferente que ellos lo perciban. Estabas hablando de cómo hacemos digamos, que convencer a la gerencia de esa manera,
pues entonces sí creo que es importante cuantificárselo así porque lo están viendo en números también y en resultados. Perfecto, Mari. No sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta adicional. Exacto. Aquí algunos comentarios que nos deja Juan Carlos, que resulta curioso que sabiendo que muchos colaboradores valoran, desean y pueden hacerlo, el trabajo remoto o el home office, las empresas en su mayoría hayan tomado la decisión de regresar a la presencialidad. Claro, es que lo que pasa con la presencialidad es que existe una conexión diferente, o sea, jamás vamos a poder reemplazar la conexión virtual porque los seres humanos son seres humanos sociales y la conexión personal es importante. Entonces, sí hay muchas empresas que han buscado esos espacios de conexión. Entonces, yo entiendo que a nivel de costos, pues como que volver a tener una oficina, a tener todo lo que implica esa infraestructura, pues son costos muy altos y deberían invertirlo más bien en generar espacios de conexión, en donde, no sé, cada 2 meses, de tanto tiempo, pues trabajamos todos juntos en tal coworking, en tal espacio. Entonces, digamos que esos pesos de presencialidad, claro, no se cambian. Estaba viendo acá, Sebas, otro comentario que hicieron acá, que hizo Juan Carlos, en relación con ese concepto de felicidad que es un poco subjetivo. Y yo estoy de acuerdo contigo con que es subjetivo, es porque tanto la felicidad como el bienestar y como lo que le hace sentido a cada persona, según cuando se habla del sentido para cada uno es diferente, es importante saber que cada vez más las estrategias que tenemos de bienestar y de felicidad deben ser un poco particulares, más que globales. Hay veces que pensamos, como estaba poniendo el ejemplo ahí Juan Carlos, un casino, ay, ya los beneficia a todos porque puse comida, pan, todos. Pero lo que pasa es que entonces están ahí, como dice él, quejándose del menú, diciendo que no sé qué. Entonces imagínate, llevémoslo a un lado extremo. La empresa invierte y dice, vamos a poner casino para todos. Pero hay un vegetariano o un vegano y la oferta del menú es de menú normalito. Entonces es como para él o para ella, no genera un beneficio, ¿sí? Entonces sí, cada vez más las empresas, y por eso ahorita han surgido muchas plataformas que hacen que se particularice eso. Entonces por eso ese análisis y observación consciente tiene que ver también mucho con particularizar. O sea, con cuando yo conozco mucho más al colaborador, creo que ahí es donde está toda la diferencia, está toda la diferencia. Piensa en la persona que tú más amas. Y si le vas a dar un regalo, tú le darías un regalo o sea, como que el que tú le preguntas a cualquier persona, oye, ven, tú la vez pasada que diste cumpleaños, no, yo di una camiseta, voy a dar una camiseta. No. Si es la persona que yo más quiero, yo como la conozco harto, sé que va a valorar más que yo la invite a tomar un café juntos a que le regale la camiseta. Y puede que el café me valga menos que la camiseta. Imagínate una camiseta de marca, de Nike, cara. De pronto va a valorar más, Sebastián, que nos tomemos un café juntos, a que yo le regale una camiseta de Nike. No sé, ¿sí? Entonces sí es importante. Entonces, la medida en la que yo conozco más a las personas, pues puedo dar, digamos que, hacer que la felicidad organizacional sea una realidad porque estoy particularizando más eso que hago. Y hay veces cuando yo particularizo, antes me ahorro más dinero, porque gasto un montón dándoles a todos igual, todos bonos de cine, y luego gasto un montón de dinero y el 10% les gusta el cine. Entonces sí es importante ese pedacito. Buenísimo, sí, casi que personalizar prácticamente la compensación y el beneficio, ¿no? Volverlo prácticamente, sí, personalizado. O sea, yo tengo en cuenta qué moviliza a cada persona, lo que tú hablabas, el tema del propósito, del sentido, es orientar como que no me están dando algo por darme, sino se tomaron el trabajo de conocerme y asimismo, pues, me lo están brindando de acuerdo a mi desempeño. Claro, no, y lo que pasa es que hay veces en la gestión humana nosotros tenemos muchos datos que no usamos, porque mira que nosotros en el programa de salud y en el trabajo, ¿cierto? En el sistema, nosotros tenemos que llenar el perfil sociodemográfico. O sea, yo ya hice si tiene casa o no tiene casa, yo sé si tiene hijos o no tiene hijos, yo sé si, entonces claro, ahí yo puedo ver, digamos que hacer un paneo de qué le importe, o sea, como qué le importa y qué podría ser importante o no para esa persona y ahí puedo particularizar más fácil. Hay veces que se nos olvida de pronto que los datos cuentan cosas más, o sea, cuentan historias que se nos olvidan, como, ay, sí, ya llené el perfil sociodemográfico de todos, ya siguiente. No, más bien filtralo, ¿cierto? Filtralo. Quienes tienen casa, quienes no, qué les importaría, entonces ahí empiezas a filtrar. Acá nos estaba diciendo Jorge, Sebas, que que los beneficios personalizados para la generación Z son muy difíciles porque son difíciles de satisfacer. Yo, ¿sabes qué siento? Que no es que sean difíciles de satisfacer. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, solemos dar amor y dar cosas y hablar,
en el lenguaje nuestro, no en el de los otros. Entonces pueda que como yo no soy generación Z, yo no soy generación Z, yo soy millennial, yo doy amor en modo millennial, quiero recibir en modo millennial, me comunico en modo millennial, por supuesto. Entonces, el gran reto que tienen los de gestión humana es que deben aprender, o sea, deben preguntar, claro, no sé, yo soy una millennial siendo gerente de gestión humana y no sé exactamente qué le gusta hacer ni a Baby Boomer ni a nadie, pero yo debo que, por eso los datos, ¿cierto? Recoger datos, preguntar, estar cercana, decir, saber observar bien, ser muy observadora. Esa observación consciente no es solo lo que dice, sino lo que grita todo su cuerpo y todos sus gestos. Entonces, observando bien, puedo saber exactamente qué le importa y qué no le importa. Yo no creo que sean difíciles de satisfacer, solo que creo que tienen un lenguaje muy diferente. Nacieron en una era en la que la información está a disposición, donde hay un montón de tecnología, donde diferente a nosotros. O sea, a mí me tocó adaptarme, o sea, el celular primero era una panela y después era lo que es ahora, ¿no? Entonces, ellos sí les tocó otra cosa. Entonces, sí creo que es importante más bien conocerlos. Yo creo que la mayor cosa más importante que vamos a hacer es como conocerlos y aprender que es mejor hablarles, o sea, conocer ese lenguaje y hablarles en ese lenguaje, darles en ese lenguaje de ellos. Se pone más difícil la labor de gestión humana desde ese punto de vista, ¿no? Sí, creo que se pone, yo creo que se pone más linda. Yo creo que es más difícil hacer todo igual y después ganarse odios y amores y no sé qué, es más fácil de pronto harías menos reprocesos. Uno piensa que de pronto gasta mucho tiempo conociendo, o sea, de pronto haciendo una pregunta y de pronto al final después terminas haciendo doble trabajo, no sé. Creo que es darle como una vuelta un poquito, ¿no? Porque de pronto yo me gasté un montón, imagínate, piénsalo con una persona que yo le quiero dar una sorpresa pronto a mi pareja y yo me gasto, no sé, tiempo, dinero y energía y de todo haciéndole la sorpresa de la vida, no sé qué, y me gasté un montón de cosas para la sorpresa y cuando lo vi el todo, no me importa, no me gustó. Versus que de pronto yo me hubiera gastado mucho menos tiempo en algo que de pronto, por eso les decía la magia de los detalles, ¿no? En algo tan detalle como preguntarle, ven y ven, te gustaría, mira este restaurante tan chévere, ¿te parece bonito? Ay, no, mira que a mí me dijeron, imagínate, que me dijeron que ese restaurante tiene malos comentarios porque atienden súper mal. Ah, ya, listo. Con una pregunta que yo hice, ya descarté eso antes de ponerme a hacer yo la súper sorpresa en ese restaurante. Entonces yo sí creo que es importante como que cambiar la visión de hacer mucho, sino más bien tomarme la pausa para preguntar mucho, porque ahí sí cuando haga, pues hago algo puntual. Creo que cambia la visión más de que se ponga muchísimo más difícil. Creo que tenemos retos distintos ahora. Perfecto, no, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has compartido, por todas las acciones que nos brindas, el compromiso de conocer un poco más a los colaboradores para poder brindar precisamente esas recompensas, esas compensaciones que generen impacto en el sentido de pertenencia de las personas. Así es. Entonces, no sé si Sebas, yo alguien, quería decir una última dime. cosita que es que están comentando ahí, está comentando Juan Carlos y Jorge algo interesante y es que teníamos un enfoque de conocimiento al cliente, pero pensábamos solo en el cliente interno. Y yo creo que lo que pasó ahora es que ese conocimiento de enfoque al cliente debería también ser con el cliente interno, porque los colaboradores son clientes internos. Entonces es un conocimiento de los dos tipos de clientes, tanto interno como externo, porque pues sí, tenemos que gestionar esa diversidad que hay, porque además yo creo que en la diversidad está, dice la frase que en la diversidad está el placer, pero yo creo que en la diversidad está el valor. O sea, un equipo de trabajo sería muy poco productivo, aburrido y poco generativo si fueran todos igualíticos. Porque es que imagínate, o sea, pensémoslo solamente desde el lado generativo. O sea, uno que sea súper analítico. Imagínate todos súper analíticos, ¿no? Pues no avanzamos nunca, no accionamos nunca. Pero necesito uno generativo, otro que sea arriesgado, otro que sea súper innovador con las ideas, pero otro que sea accionador y diga quiero, y otro que esté pensando en cuantificar los resultados. Necesito todos esos elementos. Entonces, eso mismo pasa con las personalidades. Imagínate que todos fueran igual no, necesito toda esa diversidad para generar ese valor. Entonces, creo que también tenemos que verlo desde ese lado, desde que esa diversidad también es valiosa y que podemos hacer ese enfoque ahora no solo en cliente externo, sino también interno, que son los que nos mueven todo.
Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que asistieron, gracias a Juan Carlos, gracias a Jorge por su participación. Voy a dejar voy a dejar de grabar acá.